Y los últimos, que todo el mundo los tenemos, y en este blog, varios lo han comentado, el vecino malo, es decir, el vecino negativo, aquel que va a quemar su casa por ver la casa de su vecino quemar. Hola, ¿qué tal? Israel aquí con otro video más relacionado a temas sobre condominios. No quise dejar de pasar esta oportunidad de dejarles un último video para cerrar el año. Y este video también tiene que ver mucho con el día a día de los condominios. Y va a ser no tan serio, hablando sobre los condóminos. Los 10 tipos de condóminos con los que nos enfrentamos el día a día. Posiblemente te sientas identificado cuál de ellos eres o cuál de ellos es tu vecino. Entonces quédate en el canal, son 10 tipos de condóminos que vamos a ir repasando. Quédate, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, el primer tipo de vecino que tenemos en un condominio es el involucrado. ¿Quién es el involucrado? Bueno, aquel que sabe todo, que se mete en todo, es miembro de los comités de vigilancia, sabe perfectamente lo que habla, ha sido parte de la administración durante mucho tiempo y tiene un conocimiento preciso de cómo opera y por qué opera el condominio. Entonces, este tipo de condóminos tiene una opinión valiosa, fuerte y conoce la propiedad. Es decir, tiene la experiencia que ha sido parte de los comités y entonces es un buen aliado para la administración porque él sabe lo que habla. Entonces este tipo de condominios son muy valiosos porque si están en contra tuya, obviamente son enemigos muy fuertes, pero si están de tu lado, pues son aliados muy importantes. Son los que te apoyan, te sustentan como administrador y ayudan al condominio a crecer, a ir corriendo, a ir caminando, porque conocen. El segundo tipo de condóminos es lo opuesto, es decir, los desinvolucrados, los que no se involucran en el condominio, no saben exactamente cómo funciona el condominio, no les interesa involucrarse en cualquier tipo de política, son apáticos, es decir, no tienen un interés preciso, mientras todo funcione ellos no opinan, no se meten. Pero en el momento donde pasa algo, donde deja de funcionar algo, donde hay algo que efectivamente necesite atención o le quiten algún servicio, le prohíban debido al régimen de propiedad, pues obviamente es ahí donde es muy fuerte el momento de decir no me meto en eso, no me meta en eso, yo no voy a ser parte de eso, o ese servicio tiene que estar funcionando, es decir, son muy estrictos en ese aspecto. Pero mientras todo funcione, mientras todo vaya como tiene que ir, no se meten en eso. El otro tipo de condóminos bastante común son los doble cara, es decir, por una parte llegan, saludan o te muestran una cara directa a ti o a la persona o a recepción o con algún otro condómino y dan la vuelta y son completamente opuestos, es decir, muestran una cara diferente con sus vecinos, con los otros propietarios y hablan en un aspecto diferente, es decir, son tanto traicioneros. Hay que cuidarnos de estas personas, identificarlas, porque en los condominios hay mucho, es decir, se juega mucho este proselitismo, y parte del proselitismo también es jugar con tu enemigo, es decir, jugar con la otra parte, es decir, mostrarle algo y obtener algo en contra. Entonces esto es muy interesante porque esto incluso puede ser el mismo administrador, es decir, puede mostrar una cara aquí, otra cara de este lado y estar jugando. Y recordemos que el que sirve a dos amos, pues obviamente con uno queda mal, o el que juega en un grupo diferente, bueno, entonces se vicia la perspectiva y no funciona así. Entonces no hablo de tener perspectiva de ser político, simplemente de hablar bien con este grupo, identificarse con este grupo y también identificarse a pesar de que sean ideas opuestas con este grupo. No estoy hablando del tema de simplemente ser correcto y de dirigirse de forma correcta con ambos grupos y siendo objetivo al momento de opinar, no. Estoy hablando del hecho de que juegas una buena persona a este lado, eres coherente con sus ideas y de ahí volteas al otro y es exactamente igual. Si te identificas o conoces a alguno que tenga esas características, menciónalas ahí. El cuarto, muy interesante también, es el de sangre azul. Aquel condomino que tiene el síndrome de Doña Florinda, es decir, es de la realeza, no es de este nivel, no es de este tipo de ambiente, él debería estar a un nivel diferente. Y la característica de este condominio es que quiere que los otros condóminos hagan lo que esta persona dice, es decir, esta persona tiene los estándares muy altos y pretende que todo mundo se comporte de esta manera, es decir, ellos dirigen la orquesta. ¿Por qué? Porque bueno, son los que trotamundos han vivido,
conocen y ellos saben perfectamente cómo funciona. Y esas personas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque no comprenden, no entienden el contexto en el ambiente. Es decir, hay una línea recta y se tiene que cumplir. Y generalmente ellos, como son las personas que conocen, que viven, pues obviamente son los que conocen cómo deberían comportarse el resto. Es decir, establecen normas para todos. Es decir, para todo establecen ellos su forma de pensar y son estrictos al momento de seguirla. Entonces esas personas son de sangre azul, es decir, quieren un castillo para ellos dentro del condominio y los demás propietarios deben acoplarse a participar para que este funcione de su manera. Entonces es un condominio bastante recurrente en el régimen de propiedad. ¿Tú eres uno de ellos? No lo sé, deja en tus comentarios. Este condominio tiene dos aspectos muy interesantes. El negativo, es decir, todo está mal, no importa que algo se vaya moviendo, va mal. Es decir, no era igual que antes, no es igual que el otro condominio, debería ser mejor que aquella propiedad. No, es cierto, es barato, pero no, los servicios no son de calidad. Es decir, siempre tiene una perspectiva negativa. Entonces, hay que identificar este condominio porque no importa que se haga, nunca va a suplir sus necesidades. Es decir, siempre va a haber algo más, algo diferente, algo mejor, algo más económico, algo de mayor calidad. Es decir, siempre va a haber un rango, un aspecto enorme de calidad o de justificación para decir que todo va mal. Y esto lo conocemos en el día a día. De repente tenemos amigos, vecinos, que todo le parece mal, todo, es decir, no pueden observar algo positivo en lo que se está moviendo enfrente de ellos, siempre tiene que haber algo negativo, y este tipo de personas pues obviamente es muy difícil de satisfacer, pero lo más importante es que también nunca lo vas a hacer, es decir, no importa qué tanto te esfuerces, no vas a satisfacer esas necesidades. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque bueno, entonces si juegas el juego de todo va mal, pues obviamente es una rueda que vas enfocando mal y los recursos los vas dirigiendo donde no debes. Entonces hay que aprender a reconocerlos. ¿Por qué? Porque pues obviamente a pesar de que te esfuerces en todo, no vas a quedar bien ahí. Y el otro opuesto es el positivo. Es decir, también todo va bien para él, le gusta esta idea, se le parece excelente idea, ¿por qué no hacer esto? Sí, esto mejoraría mucho, es decir, son muy proactivos, pero tienen un sesgo en su visión que simplemente no les permite ver pros y contras. Y recordemos que para tomar buenas decisiones necesitas un balance, pros y contras, positivo y negativo, ponerlo en una balanza muy pegadita, muy alineada y tomar la mejor decisión. Entonces este tipo de personas pues obviamente vas a escuchar lo que quieres escuchar de ellos, es decir, que te digan que va bien, excelente, sí, vamos adelante, cuando de repente topes con un iceberg, es decir, no iba tan bien. También hay decisiones que tomar que no son tan populares, no son tan positivas y a veces hay que pararlos. Entonces este tipo de condominios, si son parte de tu comité de vigilancia, pues aprende a detectarlos, porque si no, pues te vas derecho con ellos y simplemente puedes tomar malas decisiones por tu optimismo. El otro tipo de condominios muy interesantes son los ahorradores. Les encanta ahorrar, es decir, 3 pesos, no, 2 pesos. Es decir, no importa el diferencia entre calidad, costo y calidad, no, es ahorrar. Es decir, su máxima es, si quieres incrementar la cuota, no hay que hacerlo. Es decir, hay que mejor bajar estándares e incrementar. Entonces, este tipo de condominios obviamente tienen su sesgo muy particular, porque para ellos siempre hay una forma de ahorrar. Hay una forma de hacerlo más económico, más barato, y siempre hay algo que se puede ahorrar y se puede estar ahorrando. Entonces, su perspectiva es ir cortando, tiene una visión tanto empresarial limitada, porque yo diría eso, porque siempre hay un costo-beneficio del ahorro. Tienen puntos muy interesantes, son muy creativos al momento de ahorrar, pero recordemos que en la vida así es, muchas veces no puedes ahorrar, simplemente tienes que elegir entre precio-calidad, y a veces el costo-beneficio es mejor cuando pagas un poquito más. Entonces también tienen una visión sesgada, y peculiarmente si son parte del comité de vigilancia, pues pueden influenciar el comité para tomar decisiones sobre el ahorro. Y pues bueno, es como estar el ciego de un ojo, es decir, únicamente ves ahorro, puedes perder oportunidades de costo por estar pensando en el ahorro. Y he tenido experiencias al respecto, donde por perder el estar viendo el costo, pues se pasa una oferta, se pasa un momento y acaba uno pagando más. Entonces este tipo de condominios son muy interesantes, especialmente dentro del comité de vigilancia, porque siempre van a estar empujando al ahorro. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. El otro tipo de condominios bastante interesantes es el temeroso. Hay condominios que temen a todo
todo y nada, es decir, todo lo que se mueve tienen temor. Si hacen esto, puede pasar esto, si pasa esto, puede pasar esto. Es decir, no toman riesgos. Y por ejemplo, especialmente cuando son parte del comité de vigilancia, pues obviamente también crea un tipo de hermetismo, o sea, falta de movimiento. ¿Por qué? Porque si lo haces, pues puede pasar esto malo. Si no lo haces, puede pasar esto malo. Entonces, están en un lugar neutral. Este tipo de personas en el comité de vigilancia, pues obviamente es muy interesante porque primero, pues bueno, te evita correr demasiados riesgos. Pero la otra parte negativa es que también te inmoviliza, es decir, no puede haber mucho movimiento. Y para este tipo de condóminos es muy interesante crear iniciativa, crear debate para entonces darle la certeza dentro de decisiones del comité de que se está tomando decisiones con el menor riesgo posible. Es muy interesante porque todo el mundo de alguna manera cuando hay algo de temor, primero que hacemos nos paralizamos. Entonces los temerosos también quieren más seguridad, quieren el minimizar los riesgos de información o demasiado entrenamiento, más entrenamiento, es decir, estar seguros todo el tiempo, y sabemos que en este mundo tan incierto eso es prácticamente imposible, hay que moverse a pesar de la inseguridad. El otro tipo de condóminos muy cotidianos son los cumplidos. ¿Quiénes son estos condóminos? Son aquellos que cumplen todos los reglamentos, que se los saben los reglamentos y les gusta que tú los cumplas. Es decir, son policías en la propiedad. Están viendo quién no cumple el reglamento, quién hace esto, quién no hace el otro. Generalmente son personas un poquito mayores que tienen el tiempo de estar ahí verificando que el régimen funcione de tal manera. Y estas personas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque funcionan como un tipo de termómetro, es decir, te dicen las cosas que van mal, las cosas que van bien, funcionan como un tipo de policías, están viendo qué pasa y qué no pasa, y generalmente es muy positivo porque tienes un termómetro para medir el grado de satisfacción de las personas que no te lo dicen. Estos policías están ahí para verificar que todo se cumpla, y si tú les das un reglamento a ellos, se encargan de ellos cumplirlos a la perfección. Sus visitantes, las personas que vienen con ellos, todo mundo que cumpla el reglamento. Es decir, son esos policías que les das una orden o les das un reglamento y están al pie del cañón. Este tipo de condóminos, pues bueno, pueden ser muy negativos porque pueden ser muy quejumbrosos, pero también pueden ser muy positivos porque te ayudan a estar monitoreando de manera más cerca la propiedad. Si son tus aliados, seguramente te van a estar informando constantemente qué cosas van mal, quién se portó mal, quién hizo qué. Son un tipo de policías muy eficientes y están en tu condominio. ¿Tú los tienes? Comenta. Bueno, y estos dos últimos tipos de condóminos, bueno, tienen algo muy particular. Los dos son un aspecto negativo de los condóminos, pero también son muy interesantes y son diferenciados en un nivel muy sutil. Los primeros son los agresivos. Hay condóminos que tienen esta agresividad y que quieren las cosas a su manera y que buscan negociar, es decir, están negociando con ellos y te acuerdan de 20 cosas que pasaron mal anteriormente y por qué ellos no y yo sí. Es decir, son personas muy directas, muy agresivas, pero que tienen una gran memoria, es decir, se concentran en aquello negativo que ha pasado y te lo recuerdan en ese momento. Y ellos saben perfectamente, tienen en su agresividad, en su intención, tienen una firme convicción de estar actuando correctamente. Son las personas agresivas en la propiedad, son las personas que ya saben, que han estado, que lo conocen y saben cómo mover o cómo empujar el régimen de propiedad para irse llevando por la suya. No en mala fe, sino que simplemente ellos quieren su voluntad un tanto y son agresivos para lograrlo. Entonces te confrontas a ellos y es que cada vez que tengas una reunión va a terminar como un choque. Es decir, si tú quieres imponer un reglamento, quieres imponer algo, pues sabes que va a haber confrontamiento. Entonces tienes que tener tus argumentos muy a la mano, tener tus motivos muy a la mano, ser muy ágil, muy convincente, porque su agresividad te puede intimidar un tanto y puedes cederle en algún aspecto que ellos saben que está mal. Entonces son los agresivos. Y los últimos, que todo mundo los tenemos, que en este blog varios lo han comentado: el vecino malo, es decir, el vecino negativo, aquel que va a quemar su casa por ver la casa de su vecino quemar, que va a querer que el abogado le vaya mal, aunque le vaya mal al resto de los condóminos, aunque todo vaya mal al resto, pero que a alguien le vaya mal. No le interesa que las cosas vayan bien, quiere que vayan mal. Hay que tener mucho cuidado con esos condóminos. ¿Por qué? Porque no importa qué tanto traten, su realidad es que no van por algo positivo, no buscan soluciones, no buscan arreglar algo, sino por lo contrario, que vaya mal. ¿Cómo lo sabes? Pregúntale qué hacemos.
pregúntaselos directamente. Bueno, ¿qué sugiere para solucionar? No van a saber. ¿Por qué? Porque no les interesa solucionar. Quieren simplemente que vayan las cosas mal, porque les gusta que las cosas vayan mal. Entonces, con este condóminos, pues obviamente es bien identificarlos, pero también ser objetivo y no engancharse en esas pláticas. No los vas a convencer, no puedes convencerlos porque ellos tienen su certeza absoluta de que tienen la razón. Y por eso mismo este tipo de condóminos son muy tóxicos, es decir, están buscando dónde va a haber problemas para hacerlos más grandes, para crear un conflicto mayor, para que los condóminos se muevan a su parecer. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Conoces alguno? Deja tus comentarios, seguramente sí. Hay gente que simplemente le gusta que las cosas se quemen, que caigan. Entonces no caigas en su juego, no es parte de ti, no es tu problema en estos casos. Incluso algunos comentarios me dejaron ahí que puede ser el mismo administrador, que sea esta persona tan negativa. Pero bueno, no es tanto problema porque él en una asamblea, si no está funcionando, resultados pueden cambiar. Entonces, simplemente en el comité, en la administración, hay que enfocarlos, hay que detectarlos inmediatamente porque no importa lo que hagas, siempre vas a salir perdiendo. Siempre van a querer destruir en vez de construir. Entonces, este es el último condómino. Deja tus comentarios, con quién te identificas, quién eres, quién es tu vecino. Deja tus comentarios. Voy a seguir agregando más de estos videos porque se me hacen muy interesantes sobre la psicología o la forma en que nos comportamos en un condominio. Entonces, no te olvides, dale like, comparte y nos vemos para el siguiente video.